Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. El conflicto armado en Ucrania ha revelado a una buena parte del mundo sus más bajos sentimientos, para llamarlo de alguna manera, la rusofobia. Se ha expulsado a artistas, deportistas y hasta empresarios rusos de varios países por el solo hecho de tener esa nacionalidad u origen. Incluso en determinados sitios se ha intentado sacar de bibliotecas y sitios web obras clásicas de la literatura rusa o de autores como, por ejemplo, Fyodor Dostoyevsky, por solo mencionar un caso. ¿Por qué ocurre todo esto? Particularmente en el llamado mundo occidental. De esto queremos reflexionar con el académico Jorge Elbaum, a quien le damos la más cordial bienvenida. Jorge, qué gusto tenerte de nuevo por acá. Hola Orlando, ¿cómo estás? Quería saber cuál es tu opinión a propósito de este tema que sobrepasa el conflicto armado y que además coloca de nuevo en una posición bastante incómoda a quienes tienen origen ruso, más allá de que estén o no de acuerdo con Putin. Bueno, en principio una profunda ignorancia porque Rusia nació en lo que hoy es Ucrania, el Rus de Kiev en el siglo IX, y muchos de los autores que nosotros llamamos rusos son incluso ucranianos. Por lo tanto, y de hecho una gran parte, una minoría importante de ucranianos son de habla rusa y reivindican por supuesto la cultura rusa. Eso en primer término. En segundo término muestra una clara desesperación por parte, digamos, de la OTAN más que de Occidente, porque América Latina es parte de Occidente y la verdad que nos sentimos en las antípodas de estas persecuciones, estos hostigamientos, estas discriminaciones que se están realizando sobre nada más ni nada menos que una cultura milenaria. Estamos hablando de un pueblo que se consolida a partir, digamos, del siglo IX, décimo de nuestra era, o sea, más de 1000 años. Entonces, en ese sentido, hay una profunda desesperación por parte de Estados Unidos, del Reino Unido de Gran Bretaña y parte de la Unión Europea por tratar de ganar en el mundo de los medios y de la comunicación una guerra que tienen perdida en el espacio militar y que además supone, les guste o no, una línea de demarcación impuesta por la Federación Rusa a quienes se pretendían los dueños del mundo, es decir, a la OTAN. Claro, pero entonces hay un elemento también, acabas de mencionar, que tiene que ver con lo de los medios. He visto y he constatado con algunos colegas corresponsales de Telesur en varios países que, por ejemplo, a propósito del conflicto han reeditado, han puesto la película Rocky 4, comienzan a hablar de series de documentales, entre comillas, sobre lo que ha pasado en Rusia en los últimos años, y al mismo tiempo sacan del cajón algo que parecería que estaba guardado, aparentemente, que es el comunismo ruso de nuevo quiere invadir Europa. Si esto está ocurriendo, si sacan los medios, ¿qué es lo que en la base, en la estructura, incluso psicológica y cultural de estos sectores aflora y está latente permanentemente? Lo que pasa básicamente en Estados Unidos y en Europa Occidental es un desprecio por la diferencia histórica, ¿no? Y que se ve en las prácticas coloniales desarrolladas en los últimos 2 siglos. Es decir, todo lo que no son ellos es despreciable y es digno de ser aniquilado. Y en ese sentido, hoy lo que se pretende es una cancelación, una aniquilación cultural, simbólica de la cultura rusa, que lo vemos claramente en esta guerra híbrida cognitiva que rompe incluso las propias propuestas hechas por las tradiciones políticas de la Europa occidental, como el liberalismo, que supone la necesidad de escuchar todas las campanas y una posibilidad de alguna manera de generar ciudadanía crítica a partir de la oferta de conocimiento que pueden dar por lo menos medios rusos, medios de distintas partes del mundo. El hecho de que se hayan proscripto muchos países redes o canales o en cables como Rusia TV, el portal Sputnik, etcétera, muestra a las claras, creo yo, un miedo acerca de que la gente pueda saber lo que realmente ha ocurrido en esta zona de Europa, específicamente en Ucrania, cuando se inició una guerra en el 2014, una guerra de limpieza étnica, una guerra de genocidio contra una minoría rusohablante que se cobró la vida de 15.000 personas. En ese marco, obviamente, lo que sucede es vuelven los tanques comunicacionales y fílmicos de distintas épocas, como lo hemos visto. Hollywood ha sido
en la historia un gran socio del Pentágono. En algún momento fue necesario hacer películas de indios para legitimar el genocidio de los pueblos originarios en Europa, en América del Norte. En otro momento vinieron las películas contra el comunismo soviético, luego vinieron las películas contra los alemanes, luego vinieron las películas contra los chicanos, es decir, y luego contra los árabes, por supuesto, ¿no? Bueno, nuevamente han reciclado y continuarán reciclando todas las películas y todos los malos que no sean parte del supremacismo estadounidense. Claro, incluso ya que lo mencionas, por ejemplo, han instaurado en la mente de muchas personas, y por supuesto con mucha ignorancia también de parte de quienes no procesan adecuadamente, que por ejemplo el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial se llama Estados Unidos, cuando en la práctica quien lo hizo, quien puso los muertos fue Rusia, en este caso la Unión Soviética en aquel entonces. Si esto es así, ¿hasta dónde esta confrontación podemos colocarla en el plano cultural, como acabas de mencionar? Y si es así, ¿cuáles son los principales resortes que provocan esto? Es decir, desde el punto de vista cultural, ¿es solamente esta lógica de hegemonía de un totalitarismo occidental o hay algo que está también mediado por el interés económico? No, yo creo que hoy por hoy los conflictos son cada vez más integrados en sus dimensiones. Este es un conflicto que es militar, que es comunicacional, que es económico, que es financiero y está a las claras en todo caso con las pretendidas medidas sancionatorias de Estados Unidos y de Europa Occidental en relación no solamente a Rusia, a la Federación Rusa, sino a todos aquellos países que no se suman a este enfoque cancelatorio, ¿no? Creo que este concepto que ha sido estudiado como guerra total o guerras híbridas incluye fuertemente un aspecto comunicacional que está a las claras cuando en el teatro de operaciones militares es obvio que ya hay un vencedor militar, que es la Federación Rusa, y sin embargo en los medios llamados occidentales, insisto, solamente de Europa y Estados Unidos, que obviamente tienen sus replicadores en los medios hegemónicos de nuestros países de América Latina, pareciera que Zelensky y el ejército ucraniano estuvieran ganando una guerra. La verdad que es lejos de ser así, lo que hay es una batalla comunicacional que se da en el registro de la cultura que pretende sustituir lo que realmente pasa materialmente en el campo de batalla. Ahora bien, esto es un peligro, entre comillas, sobre todo para la libertad de la conciencia de los seres humanos que están impedidos de poder informarse, por lo menos con diversas versiones de los acontecimientos, y por otro, porque destruye la capacidad de generar conciencia crítica y ciudadanía global, ¿no? Si uno evidentemente se deja regir simplemente por uno de los integrantes de los conflictos, en este caso la OTAN, pierde su capacidad de objetividad. Y esto es lo que indudablemente pretenden, creo yo, los llamados medios occidentales. Ya, entonces para cerrar esta primera parte, Jorge, si todo esto está planteado así, ¿hasta dónde hay responsabilidad de los líderes políticos y particularmente también diría de los partidos políticos progresistas de Europa? Es decir, la socialdemocracia europea prácticamente no solamente que hace eco, sino que afirma, reafirma y convalida esta tendencia que en sus principios. Además, la socialdemocracia, tú sabes, nació después de la Segunda Guerra Mundial, tratando de armonizar al mundo para que no haya un nuevo conflicto. ¿Qué responsabilidad tienen líderes y políticos, por ejemplo, de la socialdemocracia y algunos de izquierda también? Yo creo que Europa tiene dos problemas. Por un lado, es que ha sido cooptada absolutamente, y quedó claro en este conflicto, por la política exterior de los Estados Unidos, por miedo, por temor a una autonomía o si se quiere, independencia, de construir un polo ajeno al de Washington. Primero, Washington ha presionado para romper la Unión Europea, logrando el Brexit. Indudablemente, el trumpismo fue eficaz en eso. Y luego someter, en todo caso, a los países de Europa Occidental a una lógica militarista de cerco contra Rusia desarrollada desde la OTAN a partir de 1991, cuando creció en 13 países desde ese momento, pese a haberse comprometido en aquel momento con Gorbachev de no extenderse ni una pulgada más. Ahora, hay otro elemento que yo creo que es más de, si se quiere, política cultural y que tiene que ver con la concepción colonial que tiene Europa y que obviamente está atravesada también en las socialdemocracias de ese mundo. Es decir, no pueden entender que haya distintas formas de pensar la realidad, de practicarla, de generar
políticas, por ejemplo, en América Latina, en África, en el sudeste asiático, que no sea la que ellos consideran que han impuesto al mundo. Para la concepción de las socialdemocracias o pseudoprogresismos europeos, hay una sola forma de hacer política y es la de ellos, que han exportado también, por supuesto, a Estados Unidos a partir del Mayflower, y que es el modelo único, ¿no? Todos aquellos que en América Latina reivindicamos formas alternativas de democracia al uso nostro, que no estén regidos por sus patrones, para ellos son autoritarias, ¿no? Entonces creo que ahí hay que reivindicar el pensamiento postcolonial, ¿no? Que está muy presente en África, en América Latina y en el sudeste asiático, para modelar alternativas y reivindicar la diversidad también en la construcción política, porque no puede ser que ellos impongan formas y que cuando no sigamos sus formas nos acusen a nosotros de autoritarios. Claro que sí. Hagamos la primera pausa, Jorge, y volvamos para tocar, además, un enfoque que tiene que ser analizado en estos momentos, es las consecuencias de todo esto, si es que se termina este conflicto en el menor plazo posible. Vamos a la pausa. Y seguimos conversando con el académico y sociólogo Jorge Elbaum. Jorge, esto que acabamos de comentar a propósito de esta rusofobia, para llamarlo de alguna manera, ¿tendrá efectos de qué naturaleza si el conflicto termina? Porque todos sabemos que en una guerra nadie es el ganador absoluto, todos perdemos al final de cuentas, y si en el plano cultural, en el plano geopolítico hay un vencedor, ¿será la rusofobia? Yo creo que, digamos, la verdad que el teatro de operaciones futuro es difícil de preverlo con exactitud. Lo que sí sabemos es que como resultado de esto nos lanzamos a un mundo más multipolarizado, es decir, ya Estados Unidos indudablemente habrá perdido ese dictatum, esas capacidades que tenía de poder imponerle a todo el mundo la regla del juego. Pensemos que por primera vez en un siglo un país, en este caso la Federación Rusa, le exige a Estados Unidos no pasar una línea de demarcación con sus Fuerzas Armadas directamente, y Estados Unidos ha cumplido. Esto es una derrota que nadie, ningún medio de comunicación quiere poner blanco sobre negro, pero que es indudable que está siendo sentida, por supuesto, al interior de Estados Unidos, que acusan al propio Biden de debilidad frente a esta evidente derrota. Ahora, el resultado, yo creo que de ese mundo multipolar implica probablemente una autonomía creciente de muchos países, que no es solamente de la Federación Rusa o de China, sino de un corrimiento que se viene dando en términos comerciales y financieros desde el atlantismo hacia el sudeste asiático, y que generará que Rusia, como un integrante bicontinental de Europa y de Asia, se integrará mucho más fuerte a la ruta de la seda y a esta lógica productiva global que tiene como sede el Imperio del Centro, es decir, el viejo nombre que tenía China hace 3.000 años. En ese sentido, yo creo que efectivamente correrán como corrió en las últimas décadas la islamofobia pretendida por los Estados Unidos luego de las Torres Gemelas del 2001, pero tendrá la viabilidad que los tiempos, los negocios y los esquemas comerciales y financieros exijan. Cuando sea necesario volver a comprar, como siguen haciendo hasta el día de hoy, energía rusa dentro de Europa Occidental, se aliviarán los conflictos y quedará en la historia, como quedó efectivamente el 9 de mayo de 1945, como un triunfo militar y la llegada en aquel momento del Ejército Rojo a Berlín y el armisticio posterior, y el armisticio de la Alemania nazi. Lo que hay acá es también, creo yo, una revancha por parte de los sectores nazis ucranianos, que han sido derrotados en dos oportunidades. En 1917 los movimientos nacionalistas ucranianos fueron derrotados por el Ejército Rojo entre el 17 y el 21, y en el segundo momento, obviamente, entre el 41 y el 45, y esto es una revancha que empezó el 2 de mayo del 2014 con un golpe de Estado llamado Euromaidán, en el cual se proscribieron 11 partidos políticos interiores de Ucrania, se encarcelaron a 34 diputados de la oposición, y se empezó una limpieza étnica, insisto, subrayo y perdón que sea insistente, en la cual murieron 15.000 rusohablantes dentro del Donbass, razón por la cual Rusia dijo basta.
Claro que sí, muy de acuerdo con eso. Y ahora, ¿cuál es el mayor aprendizaje de todo esto? Porque salimos de una guerra, salimos de las guerras de Irak, de Afganistán y parecería que el mundo empieza a entender la naturaleza real de los Estados Unidos. Acaban de autorizar la extradición a Estados Unidos de Julian Assange, denunciando todo lo que hizo Estados Unidos y parecería que es normal que le metan preso al que denunció y no al autor de los crímenes de lesa humanidad denunciados. Entonces, parecería que o no aprendemos o el aprendizaje es demasiado lento. Yo creo, Orlando, que algunos aprendemos y otros no, ¿no? Y habría que hacer una sociología o segmentar el aprendizaje, ¿no? Hay sectores en el mundo que toman conciencia que hay un país que en el siglo XX fue capaz de lanzar 2 bombas nucleares sobre población civil y matar 300.000 personas en 48 horas. Es el mismo país que ha invadido 30 países durante el siglo XX, es el mismo país que ha bombardeado población civil en Irak, en Libia, que se ha prestado para bombardear población civil en Siria y en Yemen, y que son curiosamente los mismos que hablan de derechos humanos y piden suspensiones en organismos de las Naciones Unidas de la Federación Rusa. Será, me parece, tarea de los comunicadores, de los activistas, hacer ver una realidad que está invisibilizada para muchos y sobre todo por aquellos que son funcionales a los intereses del Departamento de Estado, pero es evidente que en este caso Rusia lo único que pretende hacer es defender a la población rusohablante, que fue y que tiene pariente del otro lado de la frontera, que fue rusa y que sigue siendo rusa de alguna manera, y que de ninguna manera es equiparable con lo que ha hecho Estados Unidos en el último siglo y medio. Solo un elemento. En estos días se ha hablado mucho de los canales humanitarios, es decir, de la salida de los civiles, mecanismos que no se han implementado de ninguna manera en ninguno de los conflictos armados en los cuales ha participado Estados Unidos, simplemente porque desvalorizaban aquello que llamaban daños colaterales. Entonces creo que es un ejercicio también de lucidez, mostrar a la sociedad la importancia que tiene poner en claro quién empezó esta guerra. Esta guerra fue azuzada por Estados Unidos, pusieron 11.000 millones de dólares desde el 2014 hasta acá, entrenaron a los batallones neonazis de Azov, de Aidar, de Klers, de Ver, que hoy están la mayoría de ellos en Mariupol, y que hay alguien que, en este caso, la Federación Rusa puso un límite en el marco de la historia, insisto, de Rusia, que ha sido invadida y ha sido cercada muchas veces en los últimos 10 siglos, para hablar de Manchuria, de Napoleón, de los nazis, etcétera. Nunca ha empezado la guerra y siempre las ha terminado, como decía Bismarck, ganando. Pero entonces aquí también cabe otro tema que sí es importante, porque en Ucrania quienes han desatado toda esta violencia desde el año 2014 son los nazistas y los fascistas, y parecería que se vanaglorian de no solamente existir como una corriente que ha sido reprochada en el mundo, sino que también han legitimado su tarea y su trabajo, señalando que ellos tienen todo el derecho de aniquilar a quienes no crean que deban vivir o convivir en una democracia como la llamada ucraniana. Este nazismo y este fascismo tiene visos de crecer, de expandirse y de amplificarse gracias a esta guerra. Yo creo que las prácticas nazis que se generaron a partir de la década del 20 del siglo pasado con Mussolini y luego en el 33 con Hitler han sido apoyadas indudablemente desde el inicio por Europa Occidental, por el Reino Unido, por Estados Unidos. ¿Con qué objetivo en aquel momento? Con el objetivo de parar el crecimiento de la Unión Soviética y del mundo, si se quiere, socialista. Cuando se les fue de las manos este monstruo que ayudaron a crear, recordemos que, por ejemplo, Ford, la empresa Ford financió fuertemente la campaña electoral de Hitler a principios de la década del 30, es decir, cuando se les va de las manos, lo mismo pasó en Afganistán. Estados Unidos financió a los talibanes en su lucha en su momento contra la Unión Soviética, después se les fueron de las manos, y como por supuesto estos Frankenstein que crea el capitalismo global, termina también enfrentados con todos en una lógica de violencia fratricida. Esto es exactamente lo mismo. Estados Unidos
el Reino Unido, lo vemos en los mercenarios nazis de Europa Occidental que están en este momento en Mariupol, muchos de esos ya detenidos, socios de los batallones neonazis. Esto ha sido impulsado por los sectores de la derecha y la ultraderecha de Estados Unidos y de Europa Occidental, y Rusia ha dicho basta. Yo creo que se repite la historia, y en este caso no es para parar, en todo caso, a una Unión Soviética que ya no existe, sino para parar a un país que ha resurgido de sus cenizas luego de la implosión de la Unión Soviética, de la Federación Rusa, y que, como bien dijo Hillary Clinton a principios del siglo XXI, no puede ser que haya un país tan grande como Rusia que tenga para sí mismo esos recursos naturales, todos para un solo país. Bueno, lo que pretenden es desmembrar a Rusia, lo que pretenden es debilitarla, pero obviamente este es un juego por lo menos de a dos, y lo que se llama el espíritu o el alma rusa es difícil de poder hacerlos claudicar, y estamos viendo cómo incluso en una alianza estratégica con China están no solamente resistiendo a las sanciones, ganando una guerra militar, sino postulando para los años venideros un eje económico, comercial, financiero, político y militar de amplio desarrollo, como es la suma de China con Rusia. Claro, y la última pregunta entonces, Jorge, y esto te lo planteo en función de lo que algunos ya tratan de instaurar. Quieren señalar que, por ejemplo, Vladimir Putin superó a Joseph Stalin. La pregunta que te haría es, ¿cómo queda frente a la historia después de este acontecimiento, de este momento difícil que atraviesa Ucrania como Rusia? ¿Cómo queda ante la historia Vladimir Putin? Yo creo que Vladimir Putin primero es un dirigente electo que en este momento tiene, según datos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, un 80% de aceptación dentro de la Federación Rusa. Es un presidente que ha llegado democráticamente, tiene casi 20 años en el poder, no mucho más que lo que tuvo Merkel. A Merkel nunca la acusaron de autoritaria por estar tantos años en el poder, o sea que Occidente, insisto, el problema no es los años, tampoco le dirían al rey de Arabia Saudita, que estuvo 30 años, socio de Estados Unidos, que estuvo mucho tiempo en el poder. El problema no es para Estados Unidos los años del poder. El único problema que tiene Europa Occidental y Estados Unidos es que Rusia es fuerte y volvió a ser fuerte. Y lo que necesita Estados Unidos son países débiles para poder someterlos. Y hay países, en este caso, como Rusia, y dirigentes o líderes como Vladimir Putin, que no aceptan las reglas del juego impuestas por el imperialismo norteamericano. Y eso, para una lógica que se pensó hace muy pocos años como el fin de la historia, el unilateralismo de Washington para los próximos siglos, bueno, es una bofetada que le es muy difícil de poder procesar. Yo creo que Putin queda como un gran dirigente que ha consolidado el espíritu nacional ruso enorme, el alma rusa, y que eso, insisto, va a quedar en la historia, sobre todo para el mundo, pero también para los rusos como un capital positivo. Gracias, Jorge, muy importante esto último, además es muy importante tenerlo presente para entender lo que venga adelante. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Gracias a Jorge Elbán. A propósito de esta rusofobia y todo lo que ocurre alrededor del conflicto en Ucrania, todavía hay temas por analizar y temas por reflexionar con mayor profundidad. Por supuesto, aquí estaremos para aquello. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.